Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también, como cada día domingo, saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a nuestros hermanos en Éfeso. Esta iglesia preciosa que fue la punta de lanza con la cual el evangelio entró en una zona tan importante en aquel entonces para el Imperio Romano como era el Asia Menor. La conquista de la iglesia por parte del apóstol Pablo y de todos aquellos que fueron usados por el Señor para alcanzar esa zona del mundo, ciertamente nos inspira en relación a lo que el Señor hace con nosotros mismos. Esta carta es una carta preciosa porque tiene un carácter doctrinal de principio a fin. El propósito de todo el estudio bíblico, todo lo que invertimos en cuanto al estudio bíblico, tiene un propósito fundamental, que es, como decía en la oración nuestro hermano Pablo, ¿no es cierto?, la transformación de nuestra forma de vivir. Finalmente, el fruto de ese proceso es lo que el mundo va a ver, lo que la iglesia va a ver también y con lo que la iglesia se va a construir. Todo lo que aquí está, ¿no es cierto?, plasmado como palabra de Dios, que lo es, tiene el propósito de transformar nuestras vidas. Sin ese propósito en mente, nosotros podemos perder la brújula respecto al estudio bíblico incluso. Entonces, debemos estar siempre atentos, porque por otro lado tenemos un grupo importante de hermanos o personas que usan, por ejemplo, la letra mata, pero el espíritu vivifica, entonces no tienen ningún tipo de estudio bíblico o no aprenden realmente a estudiar o a leer la Biblia como corresponde. Y por supuesto que eso da origen a toda clase de herejías. Entonces, el punto central y lo que marca la dirección de todo lo que hacemos, como dice la Escritura, para la gloria de Dios, ya sea en nuestro trabajo, en los estudios, en lo que sea, está, ¿no es cierto?, mediado por el propósito que es la transformación de nuestro carácter. Ahí es donde se van a plasmar los frutos de todo el trabajo que estamos nosotros o en el cual estamos envueltos tanto individualmente como congregacionalmente. El capítulo 6 de Efesios, en el que estamos ya, que es el último capítulo de esta carta, nos lleva principalmente por la figura de la armadura de Dios, a partir del versículo 10 hasta el capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 17. Hemos hablado acerca de esta armadura que ciertamente el Espíritu Santo inspira o inspiró al apóstol Pablo en función de lo que él estaba viendo en ese momento, un legionario romano con los cuales se relacionó prácticamente gran parte de su vida, ¿no es cierto?, porque permanecía ya sea prisionero o estaba bajo custodia, en fin. Por lo tanto, la figura del legionario romano y todo lo que era su armadura, su uniforme, le eran sumamente familiares y sin duda alguna el Espíritu Santo de manera sabia ocupó todo eso y perfecta, ¿no es cierto?, para hacer esta analogía tan perfecta de la armadura de Dios. Y dijimos que la armadura de Dios son básicamente seis elementos, de los cuales los tres primeros que revisamos, ¿no es cierto?, constituyen más bien aquello que está fijo, ¿no es cierto?, el cinturón, la coraza, el calzado. El legionario está vestido siempre así, o sea, eso ya está ahí, está fijo, y los tres siguientes son, diríamos, en algún sentido móviles desde el punto de vista de que cuando el fragor de la batalla arrecia o comienza, mejor dicho, tomamos el escudo, nos ponemos el casco y sacamos la espada, ¿no es cierto? Esos tres otros elementos siempre están y deben estar cerca nuestro y a disposición nuestro y debemos ser diestros en usarlo, pero no siempre los tenemos puestos.
¿ya? No significa que Satanás no siempre o nunca o casi nunca nos está atacando, siempre nos está atacando, ¿no es cierto? Esto es una cosa figurativa, es para entender el ejercicio de estar vestidos y provistos de la armadura de Dios que usa el cristiano. No es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios que nos ponemos nosotros los cristianos. Entonces, estamos listos, ¿no es cierto? Y lo primero que hablaba acerca de estos tres elementos finales móviles, diríamos nosotros, están a partir del versículo 16, que decía, tomad el escudo de la fe. Dijimos que el escudo al que se refería era el túreos, un escudo alto que medía más de 1 metro y tenía más o menos unos 80 centímetros de ancho y le proveía, digamos, al soldado romano una protección casi total de su cuerpo. Estaba constituido de metal, estaba constituido de cuero, lo mojaban, en fin, había toda una estrategia y también indicaciones respecto a cómo es que este escudo debía colocarse justamente cuando las flechas enemigas, algunas de ellas encendidas también con fuego, trataban de horadar o de destruir ya sea al soldado o de romper este gran cerco que muchas veces el imperio o la estrategia de los romanos, ¿no es cierto?, hacía cuando estaba invadiendo algo, que era una cosa que se llamaba, o una formación que se llamaba la falange, que podía extenderse hasta por 2 kilómetros, y de esa manera lentamente iban resistiendo, desgastando y avanzando, hasta cuando llegaban ya a la cercanía ya sea del ejército enemigo o del lugar que iban a conquistar, y recién para los romanos empezaba la batalla cuerpo a cuerpo. Por eso es que las bajas de soldados romanos eran siempre muchísimas menos que la de que aquellos que ellos estaban invadiendo. Entonces, todo esto es importante porque la Biblia nos habla de que nuestra función como soldados de Cristo, como hijos de Dios, es efectivamente resistir. La función de un cristiano en la batalla no es pasiva, no se confunda, no es pasiva. El hecho de que no salgamos a buscar a Satanás o buscar demonios no significa que no estamos teniendo una función. El punto es que no es esa función. La función es resistir, y la resistencia implica estar fortalecido, estar preparado, avanzar, pero en la posición y bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo nuestra dirección ni nuestros deseos. ¿Ya? Vamos a ver el versículo, el día de hoy, el versículo 17, la primera parte, capítulo 6, versículo 17, de Efesios, por supuesto, que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El quinto elemento, el quinto artículo, diríamos nosotros, que se usa para esta armadura, o que es parte de la armadura, y habla de el yelmo de la salvación. Si vemos, bueno, ahí tenemos los penachos, por supuesto, que significaban rango, ¿ya? Este es el yelmo de un legionario básico, podríamos decir nosotros, un soldado raso, ¿ya?, que era el que efectivamente enfrentaba directamente la batalla. Ahora, obviamente que en las Biblias de idioma castellano moderno se traduce como casco, pero la palabra casco no existía en aquel entonces, la palabra es yelmo, ¿no es cierto? Y constituía esto que protegía, por cierto, la cabeza, pero si ustedes se dan cuenta tenía siempre una lengüeta hacia atrás y hacia adelante. Ya no usaban los romanos estas como caretas que se ponían, porque una eran sumamente incómodas y lo otro, los romanos protegían solamente los costados y la parte posterior. Y esto era, por supuesto, y obviamente para cuidar la cabeza, pero cuidarla principalmente de a lo que más le temían los soldados, ¿no es cierto?, era cuando la caballería contraria o aparecía la caballería y los jinetes tomaban y usaban
una espada más larga, no la espada corta que vamos a ver en este mismo pasaje, sino que una espada larga que la blandían, se dice, ¿no es cierto?, y la agitaban y dando muchas veces golpes certeros que lo que buscaban era decapitar al enemigo, decapitar al enemigo. Entonces, por eso es que tenía esta protección aquí en esta parte del cuello, ¿ya? Entonces, ese es el yelmo de la salvación, ese es el yelmo de la salvación. Y vamos a ver, o sea, ese es el yelmo que originalmente utilizaban los soldados, pero cómo es que esto tiene que ver con nuestra salvación. El propósito del yelmo, proteger la cabeza de el riesgo más grande, que era que los decapitaran, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, qué significa el yelmo de la salvación. Obviamente, cuando nosotros hablamos de salvación, puede haber una tendencia un tanto equivocada de parte del pueblo de Dios al hecho de creer que esto se refiere a la salvación desde el punto de vista de que el legionario o el soldado o el cristiano, en este caso, debe cuidar su salvación desde el punto de vista de poder perderla. Situación que hemos tratado ampliamente en los estudios, pero no se está refiriendo a esa salvación posicional en la cual ya estamos nosotros parados, sino que se refiere a la salvación que tiene que ver con la santificación, con el proceso diario, con salvarnos de la influencia que el pecado ejerce en nosotros también. Vamos a ir primero a Romanos 6:23. La salvación la vamos a dividir en tres partes, es una sola, es un paquete completo, pero para que entendamos cómo es que la doctrina cristiana nos enseña estos tres aspectos o estas tres secciones de una misma salvación. No son tres salvaciones distintas, es una salvación que tiene estos tres aspectos. Romanos 6:23. 6:23. El primer aspecto de esta salvación es que hemos sido salvos de la culpa del pecado, de la paga del pecado, de la condena del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa salvación está hablando este concepto posicional, que es la primera parte. La paga del pecado es muerte. Esa era la condenación de cada uno de nosotros por el solo hecho de haber nacido en este mundo, condenados. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en Efesios, si se recuerdan, en los primeros capítulos, tratamos o se trata el tema de esta salvación. En el capítulo 1, por ejemplo, nos dice, versículo 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, rescate, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, esa salvación se gestó antes de la fundación del mundo, se ejecutó en la cruz de Cristo y se nos imputó a cada uno de nosotros por el puro afecto de su voluntad. Somos salvos por gracia. No tenemos mérito alguno, injerencia alguno en el nuevo nacimiento. Así como no tuvimos injerencia en nuestro nacimiento físico, tampoco tenemos injerencia o tuvimos injerencia en nuestro nacimiento espiritual. Es algo que se nos imputó. Por lo tanto, el yelmo de la salvación no se está refiriendo específicamente a esa área o a ese primer aspecto de la salvación. Por supuesto que lo incluye, porque sin ser salvos posicionalmente, ninguna de las otras dos fases se pudiese cumplir. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, en el versículo 1. Y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, ¿no es cierto?, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la salvación posicional. Éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Ahora no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces estamos seguros posicionalmente. ¿Cuál es el factor más importante de esta seguridad? Es que no dependió nunca de nosotros, es que es algo que nos imputamos por gracia. Por eso es una blasfemia tan grande cuando alguien piensa que puede ganarse la salvación. En primer lugar, no está en venta, y en segundo lugar, ni siquiera pudiésemos pagar por ella. En el mismo capítulo 2, versículo 4, ahí mismo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó cuando antes de la fundación del mundo, nos amó antes de la fundación del mundo. Por eso es que lo habla en sentido pasado, porque es un amor que comenzó antes que siquiera nosotros existiésemos. Él nos apartó por su gracia antes que nosotros existiésemos. Por eso es que la salvación no puede, la salvación nunca depende de nuestra decisión desde el punto de vista de lo que significa el ganarnos la salvación. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, versículo 5. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esa fe tampoco estaba en nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Esa fe nos fue dada por Dios. Tú creíste porque Él te dio esa fe. Yo creí porque Él me dio esa fe para creer en Él. Sin esa fe, yo no hubiese nunca podido creer en Él. ¿Y por qué Él me dio esa fe? Porque yo estaba en sus planes antes de la fundación del mundo. Tú y yo no tenemos nada que ver con la salvación desde el punto de vista posicional. Y entonces eso nos tiene que dar una postura siempre de humildad absoluta. No de orgullo, de humildad absoluta. Porque no nos merecíamos la salvación. Nadie se merecía la salvación. La salvación nunca ha sido una cuestión de mérito. Siempre ha sido una cuestión de gracia. Por eso cuando la gente dice, ay, pero es que encuentro injusto que Dios elija a unos para esto. No tiene que ver con mérito, tiene que ver con gracia. Además, ninguno de nosotros quisiéramos la justicia de Dios. Porque si Dios fuera justo, todos estaríamos condenados al infierno justamente y nos lo merecíamos estar ahí. ¿Impide eso que nosotros evangelicemos? Claro que no, porque es una orden de nuestro Dios. Pero la salvación es de Jehová. Así dice la Escritura. Nosotros tenemos el privilegio de proclamar esa salvación. El Señor llamará a los suyos. Eso es parte de Dios. Por eso es que no debemos hacer acepción de personas. No, que estos me tinca que son, es como que tienen más recepción. Estos no se ve por ni un lado. Eso no es ese análisis, olvídate. Tú tienes que predicar el Evangelio a toda criatura. No tienes que obligarlos, pero tienes que predicarle. Entonces, esa salvación, que es la primera, no se refiere específicamente el yelmo de la salvación a ese aspecto, porque ya somos salvos. Si no fuésemos salvos, no podríamos ponernos nada de la armadura, ni sabríamos que hay armadura. Entonces, ese yelmo, esa parte de la salvación no es. Ahora, ¿a qué se refiere entonces? Segundo aspecto, la salvación para santificación. Estamos siendo salvos de la influencia del pecado y vamos a ir al libro de Romanos. Capítulo 6,
Y por favor, si es posible, lean completo el capítulo para que puedan tener una mejor visión después de lo que estamos viendo. Aunque estamos en la carta a los Efesios, necesitamos explicar la Biblia con la Biblia, y estos son los grandes pasajes, las grandes porciones que sustentan, por ejemplo, en este caso, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ahora habla que hemos muerto al pecado. Por causa de esa salvación posicional, hemos muerto al pecado. Pero seguimos pecando. Entonces, ¿a qué muerte de pecado se está refiriendo? Porque algunas personas interpretan que muerto al pecado es que nunca más voy a pecar. Muerto al pecado se refiere a que por primera vez en toda mi existencia tengo el poder para someter o para no ser sometido por el pecado. El mundo, muerto espiritualmente, no tiene ninguna oportunidad. Por eso es que la batalla espiritual no es Satanás tratando de atacar a los hijos de ira, ya son suyos. La batalla espiritual es Satanás tratando de sacar de carrera a los hijos de Dios, tratando de, por eso es que usamos la armadura, de tirarnos dardos, ¿no es cierto?, o flechas, ¿para qué? Para que hagan nuestra vida como cristianos lo más miserable que sea posible. Porque si hacen tu vida o mi vida cristiana miserable, afectamos, ¿sabes qué? No solamente mi vida, que sería lo menos importante, afectamos la vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso este concepto corporativo es tan importante también, y estamos haciendo énfasis cada día miércoles en estudiar mi iglesia, que por supuesto son todos los conceptos que cualquier iglesia sana debiera tener, pero los llamamos mi para que tú tengas un sentido de propiedad, porque es el cuerpo en definitiva el que se ve dañado. Dios no vino a salvar personas, vino a salvar un pueblo, vino a salvar un rebaño, vino a salvar una esposa. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Por eso cuando alguien dice, no, mira, la iglesia no es tan importante, es blasfemia. Es blasfemia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 10, ahí mismo. Porque en cuanto murió al pecado, refiriéndose a Cristo, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ahora viene para nosotros, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Por primera vez podemos considerarnos muertos al pecado y no esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Hoy día podemos considerarnos muertos al pecado. Por eso la primera pregunta que hace Pablo en el versículo 1. ¿Vamos a seguir pecando ahora que tenemos el poder para luchar y someter el pecado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno. ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vas a seguir pecando tú? ¿Voy a seguir pecando yo? ¿Por qué? Porque dice entonces, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no para vivir una vida de desgracia, la gracia para vivir una vida de lucha contra el pecado. Por eso es que un fruto importante es cuál es nuestra verdadera visión del pecado. ¿Cómo es que nosotros usamos esa gracia de Dios? Hoy día tenemos el poder del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Podemos vencer el pecado en nuestra vida. No podemos todavía erradicar el pecado, pero podemos vencer contra el pecado. Y para eso es que entrenamos, por eso es que la Biblia dice, estad firmes, estad firmes, estad firmes.
Porque ya no somos esclavos del pecado, tenemos las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino que son espirituales para derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estad firmes. Ahí está la armadura. Estemos listos. Entonces, ese yelmo de la salvación se refiere a este proceso de santificación en el que estamos, que no debemos nunca olvidar que estamos luchando contra el pecado. Luchar contra el pecado es, en definitiva, la meta del proceso de nuestra vida que se llama la santificación. La santificación. Entonces dice, no reine el pecado. Porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, Pablo hace todas las preguntas para que quede claro lo que es la gracia de Dios verdaderamente. Un verdadero hijo de Dios difícilmente diría, voy a pecar hasta cierto punto y de ahí me voy a poner las pilas y voy a hacer caso a la palabra de Dios. Difícilmente alguien verdaderamente nacido de nuevo tenga ese pensamiento. Y peor aún, lo lleve a cabo. Ahora que soy joven, ¿no es cierto? Bueno, después ya cuando tenga la edad de mi papá, ahí me voy a... Quizás no llegues a eso. Un verdadero cristiano, no importa la edad que tenga, va a tener un celo por luchar contra el pecado. No va a ser pasivo. No va a ser pasivo en ese aspecto. Y peor aún, indiferente. Si tú eres indiferente al pecado, entonces puede ser que no hayas nacido de nuevo. Puede ser que no hayas nacido de nuevo. La Biblia dice, por sus frutos se conocerá. Nosotros no debemos juzgar nunca el corazón de las personas, pero sí, ojo, eso no significa, oye, no juzguen, no juzguen. ¿Cómo que no? Estamos llamados a discernir y a juzgar. Porque no podemos permitir en la iglesia que el pecado reine tampoco. Con personas que se declaran miembros, pero que viven vidas abiertamente pecaminosas. Si son parte de este cuerpo, tienen que ser corregidas, tienen que ser exhortadas, tienen que ser animadas, tienen que ser todo. O finalmente expulsadas. Pero no podemos afectar la salud del cuerpo. Hay una diferencia entre que alguien asista a un lugar y alguien que pertenezca a un lugar. Nosotros no podemos poner allá afuera a alguien, ¿usted es miembro o no es miembro? No sabemos quién viene. Pero ¿cómo es que sabemos que alguien verdaderamente es miembro? Si verdaderamente es parte del quehacer de la iglesia. Si verdaderamente su vida está mostrando frutos. Entonces, de eso se trata este yelmo de la salvación. Tenemos también Romanos, hay que estar antes para que no perdamos el viaje, Romanos 6:22. 6:22. Desde el versículo 20. Romanos 6:20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, peca deliberadamente, no hay nada que te lo impida, no tienes el poder, eres esclavo del pecado y lo único que puedes hacer en realidad es pecar. Lo único que puedes hacer es pecar. ¿Se entiende eso? O sea, lo único que puedes hacer es pecar. O sea, por eso cuando nosotros nos sorprendemos de que, uy, pero ¿cómo la gente, el mundo? ¿Qué sorpresa te puede causar si lo único que pueden hacer es pecar? No hay otra cosa que pueden hacer. Si los que podemos y debemos luchar contra el pecado y tenemos el verdadero poder para vencerlo, es la iglesia. El punto es cuando el pecado reina en tu vida si eres cristiano. Eso sí, es una alerta y hay que combatirlo. Pero cuando el mundo peca, es su naturaleza, no pueden hacer otra cosa. Por gracia de Dios, la cosa no está peor que lo que pudiera estar.
Pero ¿qué fruto teníais? Nos está hablando a nosotros, cuando éramos libres para pecar. Todas estas personas, en realidad, esto de la iglesia, tanta restricción, que tanto esto, que no, me coarta. ¿Qué te coarta? ¿De qué te coarta? Estoy hablando con alguien que es cristiano, no alguien que no es cristiano. O sea, si no es cristiano, no tenemos nada que hacer. Pero que un supuesto cristiano diga que el cristianismo o la iglesia o la palabra de Dios lo coarta, ¿de qué? ¿De qué? De no drogarte, de no andar acá, de no hacer esto, de hacer lo que quieras, de mentir, de robar. ¿De qué? ¿De qué te coarta? O sea, define disfrutar la vida. ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez a una persona? Define qué es disfrutar la vida. Otras no, me gustaría viajar, me gustaría esto, tener, no sé, tener varias experiencias con varias mujeres u hombres. No tenéis plata. Soy feo. Sigue, ¿qué más es disfrutar la vida? Soy malo para los deportes. O sea, no tenéis posibilidad ni siquiera de disfrutar la vida. Entonces, ¿de qué? No sé, ¿quién puede disfrutar la vida ya por último? No sé, tuvierais dinero, plata, yate, comprar mujeres, hombres, lo que quisierais. Ya, y después te vas al infierno, bueno, pero a lo menos. Pero el 90% de la población regular, ¿qué es disfrutar la vida? Meterse en un boliche de mala muerte, ¿qué? ¿Te das cuenta? O sea, la gente no piensa, ay, que me coarta. ¿Qué coarta de qué? De amistades que no te aportan nada. De gente podrida que lo único que te empuja es al pecado. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. O sea, ¿de qué sirve? O sea, ¿realmente qué es disfrutar la vida? Tener que trabajar como burro toda tu vida. Y si querés disfrutar la vida y tienes guagua con esta señora, con esta mujer, después tenés que trabajar hasta el último segundo de tu vida, porque tenés una tremenda carpa que mantener. Eso es disfrutar la vida. Entonces, seamos medianamente inteligentes cuando hablemos de esas cosas. Porque el 90% no disfruta la vida. No disfruta la vida y no la va a disfrutar. No la va a disfrutar. Entonces, volvemos al pasaje, porque dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? De aquello de lo cual supuestamente tanto te acuerdas. Y que tan feliz era. Cuando éramos jóvenes, ¿qué? Cuando éramos jóvenes no teníamos idea ni para dónde iba la micro. Nada, nada. Desorientado. ¿Qué? Haciendo puras tonteras. Por la gracia de Dios, Dios nos salvó, nos dio sentido, nos enfocó. ¿Por qué es que tienes tú gente con lo cual fuiste compañero hace 30, 35 años y siguen viviendo una vida vacía? Porque nunca han tenido el privilegio inmerecido que tú tuviste de que Dios, antes de la fundación del mundo, te hubiese apartado. ¿Quieres vivir como Él? ¿Quieres vivir como ella? Eso es lo que quieres. Eso es disfrutar la vida. Entonces, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No, antes, tomá, pero yo tenía... Esas son tus razones de orgullo, eso te hincha el pecho. Más ahora, bendito sea el Señor, más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de justicia, siervos de Dios. Tenéis por fruto vuestra santificación. Todo hijo de Dios tiene como fruto, tiene que haber santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. O sea, ¿qué mejor panorama que este? ¿Qué mejor panorama que este? Entonces, el yelmo de la salvación es aquello que cubre nuestra cabeza y nos protege de todos esos pensamientos, ideas equivocadas que el enemigo pretende
meter y decirnos, mira de lo que te estás perdiendo. ¿No es cierto? Mira lo que te estás perdiendo, mira esto, mira acá. Que siembra la duda. ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena ser cristiano? Por todas esas cosas que vienen a nuestra mente y que tratan de, con su espada, Satanás, de decapitarnos de manera tal que nosotros perdamos de vista realmente cuál es el fin para el cual Dios nos ha apartado. La vida eterna. La vida eterna. Entonces, dice, ¿no es cierto? Volvemos a Efesios, el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Si somos hijos de Dios, tomemos el yelmo de la salvación. Cuando venga el fragor de la batalla, calcémonos en nuestra cabeza el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para que en definitiva nosotros nunca perdamos la cabeza. Nunca perdamos la cabeza. Nosotros estamos siendo librados del pecado, de la influencia del pecado. Romanos es un libro precioso también, doctrinalmente, porque tiene todos los aspectos justamente de este proceso de santificación. Y vamos a volver a Romanos, no vamos a salir de ahí en realidad. Capítulo 7. Porque el mismo apóstol Pablo, que escribió toda la carta, que nos acaba de decir que ya no somos esclavos del pecado, que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, que tenemos el poder para vencer el pecado, él mismo reconoce el proceso de la santificación, de la batalla, en el capítulo 7. Todo el capítulo 7 habla de esa batalla. Vamos a ir al versículo 17, del 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, se está refiriendo a la ley de Dios y a la ley del Espíritu. Mas yo soy carnal. Fuimos salvos de la culpa del pecado, fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de la luz, pero estamos en proceso de glorificación, que es la etapa final de la salvación, y en este intertanto estamos luchando contra el pecado, porque el fruto de eso debe ser nuestra santificación. Pero Pablo reconoce el conflicto, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, mi naturaleza carnal. Recuerde que tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Ahí está la batalla espiritual. La batalla espiritual es entre nuestra naturaleza carnal, que persiste aún con nuestra naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual tiene el poder para someter a la naturaleza carnal, pero si nosotros descuidamos el entrenamiento de nuestra naturaleza espiritual, la naturaleza carnal, más que ganar, va a aprovechar esa falta de entrenamiento, esa falta de trabajo, esa falta de diligencia. ¿Qué es lo que nos pasa a los cristianos? Piensa tú, tremendo poder que tiene la naturaleza espiritual, que a pesar de que no oras, no estudias, no te congregas, o lo haces 3 veces, tarde, mal y nunca, ¿no es cierto? A pesar de eso, Dios te sostiene. Y nosotros creemos que no pasa nada y que como que el diablo se olvidó de nosotros. Pero es solo la gracia de Dios y el poder gigantesco de esa gracia. Sin embargo, el apóstol reconoce que está esa batalla. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso hago. Su naturaleza carnal quiere hacer lo que aborrece su naturaleza espiritual. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley de Dios me dice qué cosa, que está mal. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la ley fue dada, antes de Cristo, la ley solamente condenaba, pero no tenía la capacidad de salvar. Ahora la ley ya no nos condena, sino que nos bendice, porque la ley ahora está sujeta a la naturaleza espiritual. Entonces la ley no nos condena,
¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha provisto cómo vencer el pecado. Entonces, si la ley me muestra el pecado, sin Cristo no tengo posibilidad de luchar contra ese pecado, ni menos vencerlo. Ahora la ley me muestra el pecado, lo que significa que la ley es buena porque es la voluntad de Dios, y además, por la gracia de Dios, tengo el poder para vencer ese pecado. Ese pecado ya no se enseñorea de mí. Yo puedo enseñorearme del pecado. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no se enseñorea del pecado, sino que el pecado se enseñorea de nosotros? Es porque no estamos listos, no estamos preparados, estamos jugando a ser cristianos, estamos jugando. Creemos que esto es algo que no existe. Como no lo vemos, creemos que no existe, pero existe y es más real que lo que vemos. Es más real que lo que vemos. Entonces, todo lo que hacemos va en la dirección de fortalecernos y luchar contra el pecado, porque estamos en la fase de la santificación. De manera que ya no soy yo, versículo 17, quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Pablo se identifica con su naturaleza espiritual. Ese soy yo, pero tengo esta naturaleza carnal, y esa naturaleza carnal tengo que sujetarla por medio del pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿no es cierto?, no mora el bien. Recuerden que carne no es soma, el cuerpo propiamente tal, sino que es la palabra sarkikos, que significa la mentalidad carnal con la que yo fui formado y con la que el mundo vive. El mundo tiene una forma de pensar mental, ¿no es cierto?, que no es de Dios, sino que es del diablo. Esa forma mental persiste en mí porque también estoy en el mundo. La única forma de someter esa mentalidad carnal es cambiando la información, ¿no es cierto?, por la naturaleza espiritual. Esa es la razón por la cual tenemos que leer, estudiar, escudriñar la Biblia todos los días. Esa es la razón por la cual tenemos que luchar contra el pecado, contra todo aquello que me incita a la naturaleza carnal. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi naturaleza espiritual, por supuesto, pero no el hacerlo, porque mi naturaleza carnal va a tirarme de tal manera que no lo haga. Antes no tenía la forma de resistir eso. Hoy día sí. Hoy día sí. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos los cristianos? Porque tenemos una naturaleza carnal. ¿Por qué pecamos mucho los cristianos? Porque no le oponemos ninguna resistencia a la naturaleza carnal. ¿Y por qué no le oponemos la resistencia a la naturaleza carnal? Es porque no oramos, no estudiamos, no nos congregamos, no somos parte de esto. Nuestra mente está llena de la misma basura que el mundo. Y esa naturaleza carnal está ahí. Está ahí. Tenemos el poder para vencerla, pero tenemos al Espíritu Santo constrito. ¿Por causa de qué? De que no lo entrenamos. No permitimos que el Espíritu Santo desarrolle una naturaleza espiritual capaz de resistir y someter al pecado y no al revés. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y fíjense que acá el apóstol Pablo dice, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Sabes qué? A algunos no les da ni para deleitarse en la ley de Dios porque no tienen ni idea de lo que dice la Biblia, llamándose hijos de Dios. Pablo estudiaba la Escritura y venía el pecado, pero decía, yo me deleito. Pero hay una ley dentro de mí. Él reconocía bien el conflicto. Si Pablo, que no debemos mirar al hombre, pero la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice, mírenme a mí, porque yo miro a Cristo. Tenemos que mirar ejemplos como nosotros. Luchó tan ardientemente contra el pecado, aun cuando él estaba siendo y es un apóstol de Dios, lleno de su palabra,
lleno del Espíritu Santo, tenía esta lucha, ¿cuánto más crees que la tenemos nosotros? ¿Y sabes qué ha logrado Satanás? Decapitarnos en un área en la cual nosotros estamos en la fase de la indiferencia. Como que creemos que no nos pasa a nosotros. Como que creemos que con un par de versiculitos por ahí, ¿no es cierto? Un bosquejito, una cosa pequeña, ya estamos listos. Hicimos la pega. Si esto no es parte de tu vida como debe llegar a serlo, Satanás habrá conseguido su lugar. Cristianos inútiles. Cristianos inútiles. Cristianos vegetales. Vegetales que están ahí. Nada más. No estoy hablando, vamos y conquistemos. No. La lucha que significa vivir día a día. ¿Podría aquella gente que está alrededor tuyo o mío, en un trabajo, en un barrio, en un lugar, decir verdaderamente esa persona es diferente? Esa persona es distinta, tiene otros valores. Por último, porque el mundo dice así, valores. No esperen que el mundo diga, de acuerdo a Romanos, esa persona está luchando contra el pecado y ha usado su armadura. No, vamos a decir, este gallo tiene otros valores. Esta mujer tiene otros valores. Es otro tipo, no es igual que el resto. Me encuentro medio rara de repente, pero ¿sabes qué? Que es distinta. Es distinta. ¿Qué significa eso? ¿Estás viendo el fruto? No necesitas poner tu letrero como cristiano. Tampoco nunca decir soy cristiano y pasar casi como del Mossad cristiano que nadie te descubra. El Mossad del Servicio Secreto Israelí. Mejor que la CIA. El Mossad investiga a la CIA. Se infiltra en la CIA. Entonces, tampoco eso. Pero hablando en los términos reales. O dice, puta, no, ya. Cuando alguien tiene en mente un carrero, llamemos al Pipe, al Jorge, al Kika, a quien sea. Llamemos a alguien. ¿Te llamarían así tan abiertamente para Eres igual que ellos. Eres igual que ellos. Y no se trata de hacer... No. No. Esos santurrones, ¿no es cierto? Tampoco. Alguien de verdad, alguien que es capaz de estar con los pecadores, pero no ser como ellos. Alguien que es capaz, como Jesús, de sentarse con cobradores de impuestos, prostitutas, y no ser como ellos, sino que ellos se vuelven a Él. Ellos se vuelven a Él. Pasa eso en tu vida. Entonces, hermano, de eso se trata esto. Esto es para mí, es para ti. Cuando uno prepara un mensaje, el primer filtro, ¿no es cierto?, es uno mismo. Uno mismo. Porque es una realidad. Nadie está exento, si es un hijo de Dios, de esto, del ataque de Satanás. Y todos tenemos que aprender a usar la armadura. No pretendas pelear. Todo esto del ejército y del soldado romano es maravillosamente una analogía tan preciosa, porque no existía un soldado romano, aunque tuviera el escudo y tuviera todas las cosas, lo matan en 3 tiempos, muere. Era fuerte y cumplía ese propósito y resistía en la columna, con los otros escudos levantados. Eso era lo que hacía fuerte al ejército, la iglesia. Si tú estás fuera de la iglesia, puede que tengas todo eso, pero vas a estar permanentemente derrotado, derrotada, siempre, siempre. Porque todo el esfuerzo de nuestra santificación tiene que ser vertido en el mundo, por supuesto, como testimonio, y en la iglesia para el propósito de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra un cristiano aislado. No, contra la iglesia. Porque cuando Satanás ataca, la iglesia levanta los escudos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está entrenado a levantar el escudo. Las formaciones, todo lo que implica eso es porque estamos entrenando. Y por eso es que estudiamos los miércoles, estudiamos los martes, estudiamos los lunes, estudiamos los jueves, estudiamos los viernes, el domingo. Entrenar, entrenar, entrenar. Un deportista de élite normalmente tiene que entrenar 6 días de la semana en doble jornada.
un cristiano debería hacer lo mismo. Debería hacer lo mismo. Romanos, seguimos. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Eso no lo tiene el mundo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Recuerden que los capítulos y versículos es una división posterior, que dice después en el versículo siguiente, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, para que no terminemos nosotros desanimados, no, ahora pues, ninguna condenación. Otra vez nos lleva a nuestra realidad posicional. Porque también Satanás va a buscar, ¿no es cierto?, pegarnos en la cabeza con la duda, con la desesperanza, con el desánimo, con todas estas cosas que nos vienen, yo no quiero más, ya no, en realidad yo ya cumplí mi ciclo. Ustedes conocen, y si no, busquen en 1 Reyes, capítulo 17, después de su casa, la historia de Elías. Nosotros no somos Elías. La realidad de Elías, nosotros no matamos 450 profetas, los degollamos. No, eso es Elías. Pero hay un principio que nosotros podemos aprender de lo que le pasó a Elías. ¿Cómo es que Elías, en un momento determinado, se deprimió? Se deprimió. Independiente haya sido después una victoria, no, se deprimió. Era un hombre de 80 años. Huyó por su vida, siendo profeta de Dios. ¿No es cierto? Dios lo sustentó, que es muchas veces lo que necesitamos nosotros, ser más sustentados por Dios. Y cuando llegó al monte Horeb, y Dios le habló y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías le dice que él llegó hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo venían persiguiendo, querían matarlo. ¿No es cierto? Y él dijo, ¿sabes qué? Dios, mátame, yo ya no quiero más esto. Ya no quiero más problemas, no quiero más esta cuestión, estoy hasta aquí. Mátame. Se calcula que Elías fue por lo menos 60 o 65 años profeta. Por lo tanto, tenía su desgaste. Con una nación rebelde, cargada permanente a la idolatría, tenía su desgaste. Pero el Señor respondió su oración. No, porque todavía Dios tenía algo que hacer con Elías y en favor de la nación de Israel. Él pensaba que estaba solo y Dios le dijo, no estás solo, me he guardado 7,000, así que nada que me voy a morir. Cuando yo diga, tú te vas a morir, no cuando tú digas. Cuando yo diga, dice Dios, tú te vas a retirar de la carrera. Yo te voy a sacar, no tú te vas a salir. Si eres mi hijo y te sales de la carrera, a palos te voy a traer para acá. De vuelta. Porque eres mío, yo te compré. Yo te sustento. No voy mal a la iglesia, es que me pasó esto, fíjate, que tuve un problema. Así que, mira, sé que no voy más. ¿Qué es eso? Me da vergüenza. Me da vergüenza conmigo mismo, porque a todos se nos pasa por la cabeza de repente hasta aquí nomás. Me da vergüenza conmigo mismo. Y me da vergüenza cuando oye, ¿por qué tanto tiempo que no? Es que en realidad, mira, tuve un problema en la iglesia, pero lo veo por internet. Internet es una bendición, pero tú puedes tomarlo como una maldición. ¿Estamos? Esa es la realidad, hermano. ¿Somos soldados o no somos soldados? ¿Te imaginas? ¡Al ataque! ¡Arriba el escudo, niña, apúrense! Yo no me voy a olvidar nunca en el ejército una lección que me dieron. Una vez me llama un sargento y me dice, oye, pelado, ven para acá. ¿Dónde está el otro soldado? Los niños están allá arriba. Me llegó un chachazo. Aquí no hay niños. Aquí somos soldados. Así, mira, como el exorcista, así como 3 vueltas. Ahora no, pues a los pelados no los pueden ni tocar, tienen hasta vacaciones.
Vacaciones. Pero si esa cuestión de arriba es un hotel. Aquí no hay niños, aquí somos soldados. Listo. Aquí somos soldados. No puedo hacerlo del sargento por razones obvias, pero a veces podría hacer uso de, espiritualmente hablando. Entonces, espiritualmente hablando. ¿Ya? Primero, sigamos con Romanos. Versículo 2 del capítulo 8. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Somos hijos de Dios. Luchemos contra el pecado. Como somos imperfectos, a veces el pecado ganará algunas escaramuzas, que sean escaramuzas. Pero aún si gana esas escaramuzas, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Pero no le entreguemos la victoria así, soltando todo. No. Eso es lo que quiere Satanás. Porque ya no nos pudo llevar al infierno, pero puede hacer que seamos los más miserables, inútiles de los cristianos que pueda él hacer. Él no se cansa, él no se deprime, no. Menos tampoco sus huestes. 1 Tesalonicenses 4:3. Vamos a terminar. Primera Tesalonicenses 4:1 al 3. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros. Eso, hermanos, es la iglesia. Un constante enseñar, ser instruido y enseñar a otros, con el ejemplo. ¿Por qué el día miércoles necesitamos orar? Podría ser lunes, martes, te aseguro, alguien me dijo, oye, podríamos hacerlo tal día. No, si no es el día. Salvo que tengas turno y otras cosas que son de esas características, pero en general no es el día. Pero oramos al lado de nuestros hermanos y oramos por las necesidades de la iglesia. Alguien puede sugerir, ¿sabes qué? Podríamos agregar esto. Podríamos cambiar un poco esto, darle este sentido a esto, para poder orar de mejor manera por todo lo que el Señor quiere que hagamos. Es solamente un listado, no es un rezo, pero es un listado que nos recuerda cuáles son las necesidades básicas por las cuales como iglesia debemos pedir, para pedir bien. ¿Cómo no va a ser importante orar por los inconversos? Por algún alma desventurada y desgraciada que se relacione contigo y que va rumbo al infierno, no lo sabemos, pero el Señor nos ha mandado a orar por ellos, porque la oración va a cambiar nuestro corazón. Vamos a empezar a ver su real necesidad. Pero tenemos que estar juntos. Aprendan. Por eso es que tratamos de estar en los turnos de oración siempre. Por eso es que a pesar de las cosas hay que estar en la oración, hay que estar en esto. Alguien nuevo te ve acá. Hace un par de miércoles atrás, yo terminé de atender a una persona y quería rápido venirme para acá, ya eran como las 7:15. Entré al salón y habían 3 personas, y las 3 personas nuevas. 3 personas nuevas. Y me dio pena, y me acerqué a ellos, nos juntamos y seguimos orando. Después ya fueron agregando otros, y otros llegan como a las 5 para las 8, ¿no es cierto? Y oran justo por ya terminamos el listado, ¿no es cierto? Después empezamos a los que le queden pendientes, gente que orar por ellos.
Y si esto te está causando como que un palo, sí, sí lo es. Sí lo es. No el estanque, sí lo es. Sí lo es. Es un guascazo que espero te haga reaccionar. Porque esto no es un juego, no jugamos esto. No es que, yo llego al estudio y nomás la cuestión que es importante. Si se está repitiendo mucho, me voy más temprano. No. Eso, hermano. Hay gente por la que orar. ¿Tendrás un par de inconversos por los cuales orar sin cesar? Tú no sabes el gozo. No porque, el Señor escuchó mi oración. Cuando has tenido personas por las cuales oras años y hoy día las ves convertidas por gracia del Señor. Pero no es para decir, ¿cómo le devolver el brazo al Señor? ¿Este ya para el infierno? No. No. Pero tu corazón fue transformado. Por primera vez te vuelcas a algo fuera de ti, a alguien fuera de ti. Y a pesar que cuesta, y a las personas nuevas uno le enseña con cariño porque son nuevas. Pero cuando las personas antiguas empiezan a orar por sus necesidades, olvidándose que esa oración es congregacional, entonces se pierde el foco. Pero tenemos que estar dispuestos a ser moldeados. Eso es la santificación. En ese proceso estamos. Estás tú, estoy yo, estamos todos los que estamos acá. Si es que somos todos hijos de Dios. Estamos todos en eso. Ese es el proceso. Porque un día, vamos a llegar a la glorificación y ahí ya todo esto no va a ser necesario. Pero hoy es sumamente necesario y aún más es una orden de nuestro Padre. ¿Cómo aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿La voluntad de Dios es vuestra? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Que os apartéis, bueno, en este caso puntual, de fornicación o de inmoralidad sexual. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, el ejemplo que Pablo les estaba dando a estos hermanos en Tesalónica, que lo miraran a él, era su proceso de santificación. No exento de fracasos en algunos puntos, pero ciertamente con una lucha permanente y en la dirección correcta. Ese es el yelmo de la salvación. Por supuesto que necesitamos ser salvos posicionalmente para poder ponernos no solamente el yelmo, sino que toda la armadura. Pero el yelmo de la salvación específicamente es para que nuestra mente esté enfocada y los golpes que Satanás nos quiere dar en nuestra cabeza, mentalmente, para distraernos, para descalificarnos, para decapitarnos, ¿no es cierto?, sean resistidos por este yelmo grueso que debe estar en nuestra mente, constituido por la palabra de Dios, por la transformación, por la santificación, por nunca abandonar la batalla. Nosotros abandonamos y somos sacados de la batalla cuando Dios nos saca. Cuando Dios nos saca. Y Él nos saca normalmente llevándonos. O siempre llevándonos. Así que Elías tenía 80 años. Si hay alguien que tenga más o menos esa edad y cosas así, diga, mira, yo en realidad ya pasé todo. No. Si está empezando y dice, mira, no me voy a meter en la batalla hasta que tenga... No. Estás en la batalla y Satanás, esas son las ideas mentales que Satanás mete en nosotros para que no estemos atentos y luchemos. Ok, nos ponemos de pie para orar.